Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Lo que escuché en el Panteón de San Pablo. Me llamo Manuel, tengo 41 años y esto me pasó hace casi 4 años, pero todavía me cuesta hablarlo sin que se me acelere el corazón. He trabajado la mitad de mi vida como velador y aunque ya he estado en lugares raros, bodegas, talleres, un hospital, nunca me había tocado cuidar un panteón. Y créanme, hay cosas que no se comparan con nada. Era el Panteón Municipal de San Pablo del Monte, en Tlaxcala. Un lugar pequeño, en un cerro, rodeado de casas viejas, árboles secos y calles de tierra. Durante el día no parecía tan feo, pero en la noche eso se transformaba en otro mundo. Llegué a trabajar ahí porque un primo mío, Eusebio, me recomendó. Él trabajaba en el ayuntamiento y sabían que necesitaban un velador para cubrir las noches. Acepté porque pagaban bien y, para ser honesto, no creía en esas cosas. Siempre pensé que los que contaban historias de espantos en panteones solo buscaban llamar la atención. Mi turno empezaba a las 7 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Me daban una casetita pequeña cerca de la entrada, una lámpara y una radio con la que tenía que reportarme cada hora. Las primeras noches pasaron tranquilas. Solo se oían grillos, algún perro ladrando a lo lejos, y de vez en cuando el rechinido del portón viejo cuando el viento lo movía. Pero fue en la quinta noche que empezó todo. Y desde ahí, mi forma de ver las cosas cambió para siempre. Esa noche no había luna. El cielo estaba cubierto y todo se sentía más oscuro que de costumbre. Como a las 2:15 de la madrugada, escuché lo que parecían pasos entre las tumbas. Pensé que tal vez se había metido alguien. Me puse la chamarra, tomé la lámpara y salí. Me fui caminando hacia el fondo del panteón, alumbrando entre las lápidas. El lugar tenía unas cruces viejas de hierro, muchas oxidadas, y lápidas de cemento ya cuarteadas por el tiempo. Todo era muy antiguo. Caminé lento, sin hacer ruido, hasta que escuché algo claro. Mamá, me detuve en seco. Fue la voz de un niño. No se escuchó como un grito, ni como alguien pidiendo ayuda. Era como un lamento bajito, como si viniera de alguien perdido. Alumbré con la lámpara a todos lados, pero no vi nada. Dije fuerte, ¿quién anda ahí? Este lugar está cerrado. Nada. Seguí avanzando. Y lo volví a escuchar, esta vez más cerca, detrás de una fila de tumbas. Mamá, no me dejes aquí. Sentí que se me helaba el cuerpo. La voz venía de un lado donde había un árbol grande de pirul, justo donde solían enterrar a los niños en años pasados. Cuando llegué al árbol, no había nadie. Pero la tierra de una tumba recién tapada estaba removida, como si alguien la hubiera escarbado desde dentro. Yo no supe qué hacer. Me alejé despacio, temblando, y me regresé a la caseta. Al día siguiente no le conté a nadie. Solo me dije que estaba cansado, que tal vez lo había imaginado, pero las cosas empeoraron. Las siguientes noches empecé a ver luces que se movían entre las tumbas, como si alguien trajera una vela. Una madrugada vi a una mujer vestida de blanco parada junto a la lápida más vieja del panteón. Le grité. No volteó. Caminé hacia ella. Desapareció justo antes de que la lámpara la alumbrara. Literalmente se desvaneció frente a mí, ya no dormía ni de día. Me pasaba pensando en lo que vi. Y aún así, no me quería salir del trabajo. Tenía deudas y no podía darme el lujo de renunciar, pero lo que de verdad me quebró, pasó la noche del 2 de noviembre. Ese día, como saben, mucha gente va a dejar flores, velas y comida a los difuntos. Yo me quedé después del cierre a recoger algunas cosas que la gente había dejado. Ya era tarde, como la 1:30 de la mañana. Estaba en la zona antigua del panteón, recogiendo unas botellas de refresco, cuando escuché algo que me hizo congelarme. Alguien estaba rezando muy bajito detrás de una tumba. Me acerqué. Y ahí lo vi. Un hombre de traje negro, muy alto, delgado, de piel ceniza, estaba de rodillas frente a una tumba. No tenía velas, ni flores. Solo estaba ahí, murmurando. Le pregunté con voz temblorosa, Señor, ya no puede estar aquí. El panteón está cerrado. El hombre no se movió. Me acerqué un poco más. Y entonces me di cuenta de algo aterrador. Su boca no se movía, pero los rezos seguían sonando, como si vinieran de debajo de la tierra.
Me quedé helado, retrocedí. Me tropecé y caí sobre unas flores secas. Cuando levanté la mirada, el hombre ya no estaba. Me paré como pude y corrí a la caseta. Cerré con seguro. Y ahí me quedé hasta el amanecer, sin parpadear. No contesté la radio. No importaba. Al amanecer, fui a ver la tumba frente a la cual el hombre rezaba. Tenía un nombre borroso por la lluvia y los años. Pero alcancé a leerlo. Era mi apellido. Decía, Ramón Torres, fallecido en 1947, nunca olvidado. Torres. Como yo. Como mi papá. Como mi abuelo. No sabía quién era ese hombre. Nunca había escuchado hablar de él en la familia. Pero les juro por mi madre que esa tumba estaba vacía la semana anterior. Esa lápida era nueva. Y alguien la había puesto sin permiso. Ese mismo día renuncié. Me fui de San Pablo del Monte. Dejé todo. Nunca más quise acercarme a un cementerio. Ni siquiera al de mi abuela. Hoy vivo en otro estado, trabajo de día, y aunque he tratado de olvidar lo que pasó, todas las noches a la misma hora, 2:15 de la madrugada, escucho en mi cabeza esa misma voz. Mamá, no me dejes aquí. No tengo hijos. Nunca los tuve. Pero desde esa noche, cada vez que paso cerca de un terreno con tierra húmeda, me siento observado. Como si alguien esperara que regrese. Y lo peor es que sé que algún día lo haré, porque a veces siento que esa tumba ya tiene mi nombre. El sepulturero de Jojocotlán. Mi nombre es Daniela. Tengo 32 años y crecí en Oaxaca, en un pueblo llamado Santa Cruz Jojocotlán. Quizás has oído hablar del lugar por su famoso panteón, sobre todo en Día de Muertos. La gente va con flores, música y veladoras, y se hace una fiesta entre los muertos y los vivos. Pero hay un lado de ese panteón que no sale en las fotos turísticas. Uno que nadie quiere contar. Yo trabajé allí, limpiando tumbas y recogiendo basura los días posteriores a las festividades. Era algo temporal, solo en noviembre. Acepté por necesidad. Mi mamá se había enfermado y no había de dónde sacar dinero. Me pagaban por día, y el trabajo no parecía tan difícil. Me tocaba llegar a las 5 de la tarde y quedarme hasta las 10 de la noche. Recuerdo que mi primer día, el encargado me dijo algo extraño. Cuando limpies del lado sur, no te tardes. Y si ves a don Inés, no le hables. Le pregunté quién era don Inés. El sepulturero viejo, dijo. El que trabajaba aquí, hace como 30 años. Pensé que hablaba en broma. Yo tenía 24 años en ese tiempo, no me asustaba tan fácil. Me reí un poco, aunque noté que no lo decía con humor. El panteón de Jojocotlán es grande, lleno de árboles y tumbas antiguas. Hay zonas que se ven cuidadas, con flores frescas y lápidas nuevas, pero del lado sur, todo cambia. Las tumbas están hundidas, llenas de maleza, y muchas no tienen ni nombre. Como si fueran olvidadas. Ahí fue donde me mandaron el segundo día. Eran como las 7 de la noche cuando me tocó recoger basura en esa zona. El cielo ya estaba oscuro y solo tenía mi linterna. Iba arrastrando una cubeta con hojas secas y veladoras apagadas cuando lo vi por primera vez. Un hombre muy delgado, con el rostro arrugado y una gorra de lona, estaba agachado sobre una tumba, escarbando la tierra con las manos. No tenía pala. Solo usaba los dedos. Me quedé mirándolo. Él no volteó. Estaba concentrado. Escuché cómo murmuraba cosas, como si estuviera rezando, pero no entendía lo que decía. Me acerqué un poco más, aunque algo me decía que no debía hacerlo. Le hablé con cuidado. Disculpe, ¿le puedo ayudar? En ese instante se detuvo y me miró con unos ojos completamente blancos, sin pupila. No eran ciegos, eran otra cosa. Una mirada vacía, pero que al mismo tiempo me perforó el alma. Me quedé paralizada. ¿Tú puedes oírme? Me dijo con una voz ronca, como si saliera de una cueva. No supe qué responder. Di un paso atrás. Él se paró despacio, cubierto de tierra hasta los codos. Tenía los dientes podridos y los labios secos, como de muerto. Ellos no me dejan ir, dijo. Tengo que seguirlos enterrando. Me fui corriendo sin mirar atrás. Dejé la cubeta y la linterna. Corrí hasta la entrada donde estaba el encargado. Me preguntó qué me pasaba y le conté todo. Su cara cambió.
¿Te habló? Me preguntó. Asentí. Y él solo dijo, ya no vuelvas. Con eso basta, me pagó el día completo y me dejó ir. Yo me fui temblando, jurando no regresar. Pero los días siguientes empecé a soñar con ese hombre. Lo veía cavando, solo, en la oscuridad. Escuchaba sus rezos, pero ahora los entendía, estaba pidiendo perdón. A la semana regresé al panteón de día, con mi mamá. Ella siempre fue creyente y pensó que tal vez había visto un alma en pena. Me llevó con un señor que cuidaba una zona de criptas más nuevas. Le contamos lo que vi. Él nos dijo que don Inés existió. Que fue el sepulturero del panteón hasta los años 90, cuando murió en un accidente. Dicen que lo encontraron enterrado hasta la cintura, en una fosa común. Como si se hubiera metido solo. Me dieron ganas de vomitar. Desde entonces, la zona donde lo vi se convirtió en un lugar prohibido para mí. Pero eso no detuvo las cosas. Porque él empezó a venir a mi casa. Las primeras veces pensé que eran sueños. Me despertaba a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien me observaba desde la puerta del cuarto. Una vez lo vi parado junto a la ventana, con la misma ropa sucia y los ojos blancos. Una madrugada, escuché la pala arrastrándose en el suelo. Como si alguien estuviera cavando dentro de mi patio. Me asomé y juro que había un montículo de tierra recién removida. Metí a un padre. Bendijo la casa. Hicimos oración. Pero no se fue. Una noche desperté con las manos llenas de tierra. Mi madre me encontró afuera, de rodillas en el jardín, escarbando como poseída. Yo no recordaba nada. Fuimos con una curandera. Nos dijo que don Inés no había terminado su trabajo. Que lo obligaban a seguir enterrando a los que morían sin ser velados, sin ser recordados. Que su espíritu seguía cavando porque nadie le dio descanso. Me dijo que si quería que se fuera, tenía que llevarle una vela blanca y dejarla donde lo vi la primera vez. Tenía que pedirle que descansara, que ya no lo llamaran, que ya no hiciera lo que no le tocaba. Tuve miedo. Pero lo hice. Volví una mañana al panteón. Me acerqué al lugar. Ya no estaba la tumba donde lo vi. Solo había tierra seca y ramas. Coloqué la vela. Cerré los ojos. Y con la voz temblando le dije, ya no tienes que cavar. Ya no. Nadie te lo está pidiendo. Vete en paz. La vela se apagó sola. No soplaba el viento. No había nadie cerca. Pero la flama murió en seco. Me fui sin volver la vista. Desde ese día dejé de soñarlo. No volvió a aparecerse. Pero cada día de muertos, cuando visito la tumba de mi abuela, dejo una vela más en el lado sur, donde nadie quiere ir. No por miedo, sino por respeto, porque sé que hay almas que siguen trabajando aunque estén muertas, y don Inés solo necesitaba que alguien le dijera que ya podía descansar. Guardia en el Panteón de Mezquitán. Me llamo Jorge, tengo 38 años y esto que voy a contar pasó cuando tenía 27. En ese tiempo trabajaba como guardia en una empresa de seguridad privada. Me mandaban a cubrir eventos, bodegas, fábricas, pero una noche me ofrecieron un turno especial que casi nadie quería agarrar. Es el Panteón de Mezquitán, me dijo mi supervisor. Solo necesitas hacer rondines desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Te pagan doble. ¿Le entras? Acepté por necesidad, aunque el nombre me sonaba. Mezquitán es uno de los cementerios más antiguos de Guadalajara. Muchas leyendas circulan sobre él. Yo no era supersticioso, pero sí tenía respeto. Lo acepté con la idea de que nada pasa si no haces cosas raras. La primera noche llegué a las 9:45. Me recibió un señor de nombre Mauro, otro guardia más viejo que me mostró el recorrido. Me dijo por dónde debía caminar, qué partes revisar, y dónde estaba la caseta. Antes de irse me soltó esto: no le hagas caso si escuchas que alguien te llama por tu nombre. Aquí nadie te debe hablar. Pensé que era una broma. Me reí un poco, pero él no. Aquí pasó algo hace años, continuó. Un guardia se quitó la vida en el mausoleo de los niños. Dicen que lo atormentaban cada noche, hasta que ya no pudo más. No supe si creerle, pero tampoco me burlé. Me quedé solo, cerré el portón y empecé a caminar con la lámpara.
El panteón es enorme, con criptas familiares, tumbas de más de 100 años, mausoleos que parecen casas. La vegetación crece entre las lápidas, y hay zonas donde el silencio pesa como si te metieras bajo el agua. A las 2 de la mañana llegué a la parte más temida, el mausoleo de los niños. Ahí están enterrados decenas de pequeños, muchos por enfermedades, otros por accidentes. Es un lugar cargado de algo que no se puede explicar. Cuando me acerqué, noté que una de las tumbas tenía una veladora encendida. Lo raro era que no había viento, no había nadie, y ese lugar estaba completamente cerrado al público desde hacía días. Me acerqué. La veladora estaba puesta frente a una lápida blanca con un osito de peluche encima. El peluche estaba seco, viejo, pero sin rastros de humedad. Se sentía como fuera de lugar. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un pequeño toc toc toc, muy suave, que venía desde dentro del mausoleo. No era el viento. No era un animal. Era un golpe repetido, rítmico, como si alguien estuviera tocando con los nudillos en la puerta de una cripta. Retrocedí. Miré alrededor con la lámpara. No había nadie. Di la vuelta y me alejé caminando rápido. No corrí, pero no me detuve hasta regresar a la caseta. Pensé en reportarlo, pero me dije a mí mismo que no era nada. Que tal vez era un eco o un animal. Pero no dejé de pensar en eso el resto de la noche. La siguiente noche, a la misma hora, pasé por el mismo sitio. Y otra vez estaba la veladora encendida. Esta vez no me acerqué. Pero mientras me daba la vuelta, escuché una voz clara, infantil, que dijo, Jorge. Me paralicé. Esa voz no venía de ningún radio, ni de mi mente. Fue real. Estaba a unos metros, y me llamó por mi nombre. Recordé lo que me dijo Mauro. No contesté. No me di la vuelta. Solo seguí caminando hacia el lado contrario, con los oídos zumbando y la piel completamente tensa. Esa noche no dormí. El tercer turno fue el peor. Llegué con miedo, pero obligado. Tenía que juntar para la renta. Me dije que si pasaba algo más, dejaría el trabajo. Esa madrugada, justo a las 3:10, escuché el llanto de un niño. No un grito. Un llanto constante, como el de un pequeño llorando porque no encuentra a su mamá. Venía del fondo del panteón, en la parte antigua donde ya casi nadie entierra a nadie. Llevé la lámpara y fui por instinto. Pero en el fondo sabía que estaba cometiendo un error. El llanto me fue guiando hasta una tumba que no estaba registrada en mi mapa de rondines. Una tumba sin nombre. Solo una cruz oxidada clavada en un montón de tierra. Y entonces vi algo que todavía me cuesta escribir. El suelo se movía, como si algo quisiera salir desde dentro. Me congelé. No sabía si correr o grabarlo. No lo hice. Solo miré. La tierra subía y bajaba. Luego escuché claramente una voz desde dentro que decía, «Tengo frío, Jorge», grité. No sé qué dije. Retrocedí como pude. Corrí entre las lápidas. Me caí 2 veces. Llegué a la caseta, cerré con llave y me encerré temblando. Llamé a mi supervisor. Le pedí que me relevaran. Dije que tenía fiebre. Me mandaron a casa. Renuncié ese mismo día. Semanas después me encontré con Mauro en una tienda. Me reconoció y me dijo que no era el único. Que muchos guardias solo duraban 3 o 4 noches en Mezquitán. Que lo del niño había pasado antes. Siempre igual, veladora, llanto, la voz diciendo el nombre del guardia. Le pregunté si alguien había investigado. Me dijo que hubo una historia de un niño que fue enterrado en los años 70. Que murió en condiciones muy raras. Su madre desapareció después. Nadie reclamó el cuerpo. Y lo enterraron en una tumba sin nombre. Ese niño, me dijo Mauro, nunca fue velado. Nunca fue despedido. Y por eso, sigue ahí. Llamando a quien se le acerque. Pidiéndole que lo saque. Desde entonces no he vuelto a trabajar de noche. Y no paso cerca del panteón de Mezquitán. A veces, en sueños, todavía escucho su voz. Tengo frío, Jorge. Y lo peor no es eso. Lo peor es que una madrugada, en mi casa, encontré una veladora encendida en la puerta de mi patio. Y junto a ella, un osito de peluche. El nicho número 17. Me llamo Laura, tengo 35 años,
y aunque me cuesta contarlo, sé que esto no solo me pasó a mí. Fue en el cementerio municipal de Coatepec, en Veracruz, un lugar rodeado de neblina casi todo el año. Suena romántico, pero cuando cae la noche, esa bruma esconde cosas que no deberían estar ahí. Yo viví ahí casi toda mi vida. Mi abuela vendía flores a las afueras del panteón y desde niña me tocó acompañarla. Sabía los pasillos de memoria, reconocía las tumbas más antiguas y hasta me sabía los nombres de los difuntos más conocidos del pueblo. Nunca me dio miedo. Al contrario, me parecía un lugar tranquilo, casi bonito. Eso cambió hace 4 años, cuando trabajé ahí durante un tiempo como auxiliar de archivo y mantenimiento, porque necesitaban a alguien que revisara las tumbas con registros incompletos. Me daban un listado y tenía que verificar si el nicho o la fosa coincidía con los datos del libro. Muchos eran registros de los años 40, 50 o más viejos. El día que encontré el nicho número 17 del muro sur, todo empezó a descomponerse. Era una sección olvidada, con nichos pequeños, algunos rotos, otros cubiertos de humedad. El número 17 estaba entre 2 vacíos. Pero lo raro era que no tenía nombre, ni placa, ni fechas. Solo un número pintado en negro. Cuando pregunté por ese nicho, nadie supo decirme. En los archivos aparecía como ocupado, pero sin más datos. No había acta, no había nombre, no había nada. Le pregunté a don Salvador, el sepulturero más viejo del cementerio. Su cara cambió en cuanto mencioné el número 17. Eso, no deberías moverlo, me dijo, bajando la voz. Ahí metieron algo, hace muchos años. Insistí. ¿Qué era ese algo? ¿Un cuerpo sin identificar? Dicen que fue un niño, me dijo. Pero no normal. Un niño que nació, raro. Que murió joven. Que su madre lo escondía porque decía que no tenía alma. Lo velaron a puerta cerrada. Nadie lo vio. Solo vino un sacerdote que no era del pueblo. Y después de eso, cosas raras comenzaron a pasar. Me reí nerviosa. Pensé que exageraba. Pero don Salvador no era de inventar cosas. Si vas a acercarte, no vayas sola. Y si escuchas algo, aléjate. Lo ignoré. Esa tarde volví al muro sur con mi libreta, dispuesta a anotar el estado del nicho. Pero al acercarme, algo me detuvo, el olor. Un olor a carne podrida, humedad y flores marchitas. No había lógica. El nicho estaba cerrado con concreto, pero de alguna manera, de esa ranura oxidada, salía ese olor asqueroso. Me dieron arcadas. Al poner mi mano sobre la tapa, sentí que vibraba. Como si algo se moviera dentro. Me alejé de inmediato. A los 2 días, empecé a escuchar un golpeteo constante. Primero lo noté en la bodega donde guardábamos los registros. Toc toc. Toc toc. Venía de una pared que daba justo hacia la zona de los nichos. Después, en mi casa. En la pared del cuarto. Toc toc. Siempre a la misma hora, 3:33 de la madrugada. Una noche soñé con el nicho. Soñé que se abría solo, y de dentro salía una figura delgada, con ojos totalmente negros, piel ceniza y dientes de adulto en una boca de niño. Desperté gritando. Fui con un padre. Le conté lo básico. Me dijo que no era la primera vez que alguien hablaba de ese nicho. Que ya lo habían sellado espiritualmente una vez, pero que cuando uno lo nombra, lo activa. Que ese ser no había sido un niño normal. Que no fue bautizado, ni aceptado. Que su madre murió loca meses después. Me dijo, no vuelvas a mencionarlo. No lo mires. No lo apuntes. Déjalo ahí. Quise hacerle caso. Pero una tarde me tocó volver al muro sur. No podía evitarlo, era mi trabajo. Cuando pasé por el número 17, vi una mano marcada en la parte interna del vidrio opaco. Como si alguien desde dentro hubiera apoyado su palma contra la tapa. Era del tamaño de un niño. Pero los dedos eran anormalmente largos. Me fui corriendo. Renuncié ese mismo día, pero ahí no acabó. Una semana después, mientras dormía, soñé que caminaba por el cementerio sola. La neblina me rodeaba. Y cuando me acercaba al nicho 17, lo escuchaba desde dentro. Laura, abre. Me desperté llorando.
con las manos sucias de tierra. Fui con una mujer de Catemaco, recomendada por una tía. Me dijo que lo que fuera que estaba ahí no era un espíritu humano. Que era algo viejo, algo que nació con odio. Que el cementerio era su jaula y que solo quería que alguien le hiciera caso. Que bastaba con que una persona lo reconociera para que comenzara a buscar una salida. Me limpió. Me dio protecciones. Pero me dijo, si alguna vez ves ese número en otro lugar, aléjate. Si te llama por tu nombre, no contestes. Y sobre todo, nunca le abras. Desde entonces he vivido lejos. En otro estado. Pero hay noches, justo a las 3:33, donde escucho un golpecito en la pared. Toc toc. Y una vez, juro que vi escrito con lápiz en el espejo del baño, 17. Los lamentos del Panteón Viejo de Sinacantán. Me llamo Adrián, y esto me pasó hace 6 años, en el pueblo de Sinacantán, en los Altos de Chiapas. Soy originario de Tuxtla, pero en ese tiempo me fui a trabajar a una constructora que tenía un contrato para remodelar varios espacios en comunidades rurales. Una de esas obras incluía una reja perimetral y unos pasillos nuevos dentro del panteón municipal del pueblo. Sinacantán es precioso. Está rodeado de montañas, neblina, y la gente conserva muchas tradiciones. Pero también es un lugar con creencias muy marcadas. Cuando llegamos, nos advirtieron que el Panteón Viejo no debía tocarse sin permiso, y mucho menos después de que oscureciera. Yo no le di mucha importancia. Estaba acostumbrado a trabajar en varios pueblos. Pero los albañiles locales no querían entrar. Solo se acercaban hasta cierto punto. Así que me ofrecí para entrar a hacer los planos de nivelación junto con otro compañero que venía de Tuxtla, Roberto. El primer día no pasó nada. Solo que el lugar ya daba mala espina. Muchas de las cruces estaban torcidas, otras completamente enterradas entre la maleza. No había tumbas nuevas, solo antiguas, muchas sin nombre. Algunos nichos estaban abiertos y vacíos. La segunda noche nos quedamos a dormir cerca, en una cabañita que nos prestaron. Como a las 3:20 de la madrugada, Roberto me despertó. ¿Lo oíste? Me dijo, pálido. ¿Qué cosa? Lamentos. Como si alguien llorara, del lado del panteón. Nos quedamos en silencio. Y entonces lo escuché, un llanto largo y suave, como el de una mujer, pero lejano. No era grito. Era un lamento profundo, como si estuviera en pena. Lo más raro es que se repetía cada 3 o 4 minutos, exacto. Pensamos que tal vez era un animal. Pero al día siguiente, le preguntamos a un señor que vendía tortillas cerca. Solo bajó la voz y nos dijo, es ella. Siempre llora entre los muertos. Pero solo cuando alguien forastero anda cavando donde no debe. Nos quedamos fríos. Esa tarde Roberto ya no quiso entrar al panteón. Me metí solo. Tenía que medir unas áreas y marcar unas cruces que había que mover. Pero al acercarme al fondo del panteón, vi algo que me dejó helado. Una cruz clavada en la tierra tenía el nombre de mi abuela, con su fecha real de nacimiento, pero con una fecha de muerte que aún no había llegado. Me acerqué pensando que era coincidencia. Pero debajo de su nombre, con letras pequeñas, estaba escrito, Adrián también vendrá. Sentí que me iba a desmayar. No podía respirar. Regresé como pude a la cabaña y no dije nada. No dormí. A la mañana siguiente, fui solo a verificar si lo había imaginado. Pero la cruz ya no estaba. El espacio donde la vi estaba vacío. Esa noche, ya no fuimos a dormir ahí. Nos quedamos en un hotel en San Cristóbal. Pero aún ahí, escuchamos los lamentos. Lejanos, como si nos siguieran. Le conté todo a uno de los albañiles locales. Se persignó y me dijo, ustedes activaron algo. Hay tumbas que no deben tocarse. Hay gente que fue enterrada sin ser bendecida, sin rezos, con odio en el alma. A esas almas no les gusta que las muevan. Ni que se les nombre. Nos dijo que una vez, un joven quiso robarse unas piezas de metal de ese panteón viejo. A los días se volvió loco, hablaba solo, y decía que una mujer le gritaba por las noches desde debajo del piso. Lo encontraron ahorcado en un árbol, frente al panteón. Decidimos dejar todo. La empresa nos cambió de obra. Pero yo ya no era el mismo. A los pocos días de regresar a Tuxtla, mi abuela murió de repente, de un paro fulminante.
Nadie se lo esperaba. Cuando fui al funeral, no pude evitar recordar la cruz con su nombre y la advertencia debajo. Durante el entierro, me acerqué a la cruz de su tumba. En la parte trasera, alguien, no sé quién, ni cuándo, había grabado con navaja: Adrián también vendrá. No he podido dormir bien desde entonces. Cada 3:20 de la madrugada, el lamento regresa. No importa en qué ciudad esté. Lo escucho, como si viniera desde la tierra, y a veces, cuando paso por cementerios, veo esa misma cruz, esperándome. La fosa 14 del Panteón de Oriente. Mi nombre es Araceli, y lo que voy a contar nunca lo he compartido con nadie, fuera de mi familia. Pasó en el año 2019, cuando me mudé a Durango capital por trabajo. Soy enfermera, y me ofrecieron un contrato en el Hospital General. Vivía sola en una casa rentada cerca del centro, y como trabajaba por turnos, muchas veces salía o llegaba de madrugada. Una noche, después de salir del hospital cerca de las 2:30 de la mañana, el taxi me dejó a 3 calles de mi casa. Caminé sola, sin miedo, porque la zona es tranquila. Pero pasé junto a una reja enorme de hierro oxidado que no había notado antes. Era la entrada al Panteón de Oriente, uno de los más antiguos de la ciudad. Estaba oscuro, pero vi algo que me llamó la atención: una mujer vestida de negro, parada frente a la reja, con una vela encendida en la mano. No hacía nada. Solo estaba ahí, viendo hacia adentro. Me detuve a mirarla. No parecía indigente ni enferma. Tenía el cabello largo, lacio, y no se movía. Quise preguntarle si necesitaba algo, pero algo me detuvo. Me fui a casa. No dormí bien. Soñé que caminaba entre tumbas y alguien me susurraba desde una fosa abierta. Al día siguiente, por curiosidad, investigué sobre ese cementerio. Descubrí que el Panteón de Oriente existe desde 1850 y que ahí enterraban a personas sin identificar, criminales o personas sin familia. También leí que una sección entera fue cerrada hace décadas, por razones que nunca se explicaron bien al público. La noche siguiente pasé otra vez por ahí. No había nadie. Pero en el suelo, frente a la reja, estaba una vela derretida, reciente, y al lado, un trozo de tela negra, como de vestido antiguo. Sentí escalofríos. No dije nada. Lo dejé pasar. Unos días después, en una de mis guardias, un paciente murió de forma extraña. Un hombre joven, aparentemente sano. Colapsó sin razón. El forense no encontraba causa clara. Me tocó asistir en el traslado al CEMEFO. Esa noche soñé con él. Lo vi despierto dentro del ataúd, con los ojos abiertos, mirando hacia arriba. Me decía: fosa 14. Desperté llorando. No quise hacer caso, pero a la semana otro paciente murió en circunstancias similares, y lo más perturbador fue que tenía un número marcado en la piel, en la parte baja de la espalda, un 14, hecho con algo filoso. Le pregunté al forense, y me dijo que era imposible que se lo hubiera hecho él mismo. Nadie sabía nada. Pero algo me decía que todo estaba conectado. Volví al Panteón de Oriente en el día. Entré por la entrada principal, con la excusa de buscar la tumba de una paciente anciana que había fallecido. Caminé hasta el fondo, y llegué a una zona donde las tumbas eran muy distintas. Montones de tierra sin lápidas, algunas apenas marcadas con estacas, y entre ellas encontré una tabla vieja, clavada en el suelo, con letras apenas visibles que decían: fosa 14, no remover. Me arrodillé para observarla. Sentí que la tierra debajo estaba suelta, blanda, como si alguien la hubiera removido hace poco. Entonces, escuché una voz, muy clara, a mi espalda: no debes estar aquí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Corrí de ahí. Esa noche soñé que la mujer de negro entraba a mi cuarto con una pala. Abría un hueco en el suelo y decía: aquí también cabes tú. Empecé a enfermar. Dolores de cabeza, insomnio, fiebre sin razón. Fui con médicos, pero no encontraban nada. Hasta que una compañera del hospital, doña Teresa, una enfermera de años, me dijo: estás marcada. Tú te metiste donde no debías. Le conté todo. Me llevó con una señora que vive por Gómez Palacio. Una curandera. Me leyó las cartas, me limpió con hierbas, y me dijo: alguien fue enterrado vivo en esa fosa. No lo mataron, lo dejaron ahí, respirando. Lo traicionaron.
y su alma busca a quien escuche su historia. Me quedé helada. Tú escuchaste. Tú miraste. Ahora te va a buscar. Me dio una vela negra, me dijo que fuera al panteón a las 5 de la mañana, ni antes ni después, y que la dejara sobre la fosa 14. Que no dijera nada. Que no respondiera si me hablaban. Y que al irme, no mirara atrás. Lo hice con el corazón en la mano. Llegué antes del amanecer. Todo estaba en silencio. Puse la vela sobre la fosa y me arrodillé. Apenas la encendí, la tierra se movió, como si algo debajo hubiera reaccionado. Y entonces lo escuché, desde muy dentro. Gracias, ahora ya no estás tú, ahora soy yo. No sé cómo regresé a casa. Lloré todo el día. Desde entonces, las pesadillas se fueron. La fiebre desapareció. Pero algo cambió en mí. A veces, cuando paso por hospitales, veo pacientes que mueren sin explicación y me viene el miedo de que él aún no se ha ido. Solo está esperando al siguiente que escuche su voz. Y lo peor es que, en mi brazo, tengo una cicatriz pequeña, como hecha con una aguja. Parece un número, y es un 14. No dejes que el último candil se apague. No pasa nada extraño en un cementerio hasta que cierras la reja y entiendes que eres la única viva entre cientos de lápidas. Así empezó mi guardia de investigación, una noche despejada de noviembre en el panteón más antiguo de Dolores Hidalgo. Llegué con mi grabadora, una linterna de mecate y la obsesión de documentar los ritos funerarios locales para mi tesis de antropología. El velador se marchó a las 9 en punto. Antes de irse me advirtió, casi riendo, que si el candil grande, una lámpara de aceite colgada junto a la capilla, se apagaba, debía salir sin mirar atrás. Creí que era mera superstición para asustar forasteros. Avancé por la avenida principal, bordes de ciprés recortados con esmero. El aire llevaba olor a cera y flores marchitas, rastros del Día de Muertos, celebrado apenas una semana antes. Me senté en la banca de hierro frente al mausoleo de la familia Landín. Allí coloqué la grabadora sobre mi cuaderno y describí cada detalle: mármol blanco, ángeles sin rostro, fecha de 1893. Sentía un silencio pesado, pero lo atribuí al aislamiento que cualquier campo santo provoca. A las 11 escuché el portón de herrería vibrar como si alguien lo hubiese golpeado con la mano abierta. Alumbré el pasillo, no vi nada. Volvió el silencio, más denso. Seguí trabajando, tomé fotos con el celular. En una de ellas aparecía una mancha ovalada que no coincidía con ninguna luz. Recordé que la batería de mi linterna era nueva. Decidí no sugestionarme. Medianoche, el candil grande osciló. La llama no se apagó, solo titubeó. Entonces capté un leve tintineo de campanillas, similar al que cuelga en las ofrendas. En mi infancia significaba que las almas llegaban a comer. Ahora, en solitario, me erizó la piel. Apreté la linterna y avancé. Cada paso crujía sobre los pétalos secos. Al llegar a la capilla vi el candil. La lámpara estaba bien sujeta, pero la mecha se acortaba rápido, una corriente invisible devoraba el aceite. Traté de ignorarlo y entré en la nave estrecha. Había veladoras apagadas y fotos descoloridas. Buscaba la tumba del niño Beto, un caso de devoción popular. Los habitantes dejan juguetes para que proteja a sus hijos. Encontré la lápida de piedra negra con su retrato. Coloqué mi cuaderno y, mientras anotaba, oí canicas rodando detrás de mí. Giré. Nada. Solo el murmullo del viento que cruzaba por las rendijas del techo. De regreso al pasillo central escuché pasos menudos que se detuvieron cuando alumbré. Había trabajado en sitios arqueológicos, dormido entre ruinas sin luz eléctrica, aquella noche, sin embargo, las piernas me temblaron. Aceleré hasta la glorieta de las cruces. Fue entonces que la linterna parpadeó. Le di palmadas, regresó la luz. Alcancé a ver, a 4 metros, la pequeña silueta de un niño parado entre dos nichos. Tenía la cabeza agachada, las manos ocultas tras la espalda. Le hablé con calma. No deberías estar aquí a esta hora. ¿Dónde están tus papás? No respondió ni se movió. Un escalofrío, un estremecimiento me recorrió. Avancé un paso. Él giró y corrió hacia la parte vieja del cementerio, donde las tumbas carecen de nombre. Lo seguí con cautela, consciente de los hoyos ocultos.
El terreno antiguo es un mar de cruces de madera carcomida. El niño se desvaneció detrás de un sepulcro hundido. Llegué jadeando y descubrí la misma mancha ovalada que había visto en la foto, flotando sobre la tierra. Fue apenas un segundo, la figura se retrajo como humo absorbido por el suelo. Un silbido rompió el aire, creí escuchar mi nombre con la voz ronca de un adulto. Ahí decidí volver al candil. El reloj marcó la 1. El viento se levantó cargado de polvo. Caminaron hojas secas en remolino y la llama del candil, finalmente, vaciló hasta apagarse. Recordé la advertencia: si se apaga, sal sin mirar atrás. Me dispuse a obedecer, pero el portón del fondo golpeó 2 veces como recibiendo a alguien. Respiré hondo y di un paso al frente, entonces noté que, en la oscuridad, una a una las veladoras de la capilla encendían solas, formando un círculo ámbar. Quise correr, mas mis rodillas cedieron. Me mantuve de pie sujetando la linterna como un crucifijo inútil. La grabadora, colgada en mi pantalón, emitió un chasquido y comenzó a reproducir un sonido que yo no había grabado, un arrullo infantil, antiguo, repetitivo. Sentí un hormigueo en la nuca. Cada repetición venía acompañada de un golpe contra la tapa de algún ataúd imaginario. Finalmente reuní valor y me arrastré hasta la salida lateral, un portón pequeño usado por los sepultureros. Estaba cerrado con cadena. Detrás, escuchaba pisadas que se agolpaban, no quise mirar. Busqué el candado con la linterna, oxidado, pero sin llave. Tomé una piedra y golpeé hasta abrirlo. Se soltó con un chirrido que me pareció un grito. Atravesé a la calle y corrí sin aliento hasta la caseta de policía. Expliqué entre lágrimas lo visto. El agente, cansado de historias, me acompañó de vuelta al panteón al amanecer. Encontramos la linterna junto al mausoleo de los Landín, rota, y mi grabadora, apagada, frente a la tumba del niño Beto. Al revisar, ninguna pista del arrullo quedó registrada, solo un silencio denso y la rápida respiración, la mía, como única prueba de que estuve viva en aquel instante. Nunca terminé mi tesis sobre ritos funerarios, en su lugar escribo esto, con la certeza de que los vivos no siempre son mayoría dentro de un cementerio. Y que cuando el último candil se apaga, las reglas dejan de pertenecernos. Los pasos que acompañan al sepulturero. No hay peor soledad que la que se siente justo después de enterrar a alguien y volver a escuchar 3 golpes sobre la tapa que acabas de cubrir. Soy sepulturero en el Panteón Antiguo de San Sebastián, Zacatecas, un camposanto pegado a las minas abandonadas. Mi trabajo consiste en abrir fosas, limpiar tumbas y, lo más difícil, quedarme de guardia cuando alguna familia no puede pagar velador nocturno. Esos turnos extra me quitan el sueño, pero también me dan el dinero que necesito para mantener a mi madre enferma. La noche que les cuento empezó con un entierro anónimo. Un indigente, sin familiares, evacuado del hospital civil. La funeraria dejó el ataúd simple, yo cavé la fosa en la esquina norte, terreno ganado a la roca. Hice el trabajo rápido antes del atardecer. El cura rezó un Padre Nuestro y se marchó. 1 hora después, la bruma se posó sobre las lápidas como manta rancia. Al anochecer encendí el farol de gas junto a la capilla derruida que uso de oficina. Me senté en un banco y abrí un termo de café. Eran las 10 cuando percibí el primer crujido, grava desplazándose, como si un visitante caminara entre las tumbas. Salí con la lámpara, creí que sería un borracho buscando dormir bajo el techo de la cripta más grande. Caminé hasta donde el sonido parecía originarse, no vi a nadie. Solo los nichos alineados y la estatua oxidada del arcángel con la espada rota. Volví al banco. 10 minutos y la grava se agitó otra vez, ahora más cercana. Pensé en perros callejeros, pero no oí ladridos ni resoplidos. Agarré la pala, mi segurito, y avancé hasta la fosa recién sellada. A la luz del farol me pareció que la tierra se había hundido un poco. No di crédito, la cubrí bien, apisoné, marqué con calorías. Aún así, la superficie ahora mostraba una depresión. Palpé, la tierra estaba fría, húmeda de más, como si algo se moviera debajo. Un golpe ahogado retumbó desde el cajón. Me quedé helado. Golpeé la costra de tierra y escuché otro sonido, parecido a una palmada. Maldije. Era imposible que el hombre estuviera vivo,
el hospital entregó acta de defunción. Decidí destapar lo suficiente para confirmar. Cavé frenético. No sé cuánto tardé, las manos me sangraban. Finalmente llegué a la tapa. Coloqué el oído, silencio total. Quizá mi mente me jugaba malas pasadas. Repuse la tierra, coloqué un tabique y regresé a la capilla. A las 12 en punto el farol se apagó aunque aún tenía gas. La bruma se hizo más densa, la humedad penetraba la cobija. Cuando relampagueó, vi fugazmente delante de la puerta a un hombre alto con gabardina, rostro cubierto por sombrero. El resplandor siguiente mostró que no había nadie. Me hervía la sangre y aún así sentía frío en las manos. La lluvia débil empezó a la 1. Escuché un silbido largo y, tras él, la grava moviéndose como si alguien corriera alrededor del panteón. Salí, lanterna en mano, y grité que era propiedad municipal, que se fueran. No recibí respuesta. Caminé hasta el muro oriental, donde hay nichos de niños. Allí encontré todas las flores de plástico giradas hacia la pared, como si hubiesen sido arrebatadas del frente de las lápidas. Coloqué cada flor en su sitio. Al hacerlo noté huellas de barro fresco, pasos que iban del muro a la fosa del indigente. Huellas largas, como de botas, las seguí. Al llegar a la tumba vi el montículo removido. El piso enlodado presentaba surcos, como si alguien hubiera arrastrado un saco pesado hacia la reja trasera, la que da a la barranca minera. Lentamente iluminé el camino y confirmé una mancha oscura, un rastro líquido que olía a formol. Mi garganta se cerró, la reja trasera crujió. Corrí. Estaba abierta de par en par. Lo más extraño, no hallé marcas de arrancada en el barro detrás, solo las que venían desde adentro. Como si la puerta hubiese permitido salir a algo, no a alguien. Alumbré el sendero de la barranca, la neblina impedía ver más de 5 metros. No quise aventurarme. Cerré la reja y coloqué una cadena oxidada. Cuando regresé, la tumba estaba otra vez intacta, la tierra lisa, la depresión borrada. Volví a la capilla. Encendí el farol, me arropé y, víctima del cansancio, cabeceé hasta dormir. Soñé con el indigente, estaba dentro del ataúd abierto y me hablaba sin mover los labios. Me pedía luz. Abrí los ojos empapado en sudor. El farol apagado. Miré el reloj, 2:33. Un sonido húmedo provenía del exterior, algo arrastrándose. Me asomé. Al pie de la puerta había un mechón de cabello humano, aún goteando. Quise abandonar el puesto. Sin embargo, la policía tarda y la zona es solitaria. Tomé valor, palanca en mano, y caminé al centro del panteón. La lluvia cesaba, el cielo se iluminó con otro relámpago. A esa luz vi al hombre de gabardina de pie sobre la fosa del indigente. Tenía la cabeza levantada hacia mí, pero en vez de rostro había un hueco negro. Al siguiente relámpago, desapareció. Me acerqué corriendo, la fosa se encontraba abierta hasta la mitad y el ataúd sobresalía. La tapa, rota. Dentro, vacío. Comencé a oír pasos detrás, primero uno, luego varios, marcando un compás lento. Giré y vi figuras grises, apenas delineadas, avanzando entre cruces. No cargaban linternas, sus cuerpos proyectaban la luz del cielo tempestuoso como espejos cóncavos. Escuché mi respiración volverse ronca. Las figuras solo caminaban, ninguna hablaba. Aperturé el ataúd con la pala. Nada. Ni cadáver, ni mortaja, ni huellas interiores. Solo un fuerte olor a tierra húmeda y un crucifijo de madera ensangrentado pegado en el fondo. Las figuras se detuvieron en semicírculo. Apreté la pala dispuesto a defenderme. Un trueno partió el silencio y, con él, las luces del pueblo alcanzaron por un segundo las tumbas, vi entonces que los grises no tenían pies. Parecían flotar a pocos centímetros del piso. Una voz surgió detrás del mausoleo del ingeniero Rosales. Era grave, como parlante viejo. Luz, préstame luz. El mango de mi lámpara brilló solo, sin que la encendiera, el faro se iluminó y la luz huyó de él, absorbida por una fuerza invisible que corría hacia las figuras. Estas se volvieron pecho adentro y desaparecieron. Sentí mareo. Cuando reaccioné, estaba sobre la tierra, con el farol en mano,
apagado y frío. El ataúd otra vez adentro de la fosa, cerrado. Sin fuerzas, me senté. Amanecía, la primera luz real se colaba entre los cipreses. Me quedé viendo la tumba hasta notar que al pie de la cruz alguien había escrito con carbón, gracias. Horas después llegó el párroco y los albañiles para un sepelio programado. Les narré lo sucedido. Rieron, dijeron que la lluvia me había confundido. No obstante, uno de los albañiles halló algo junto a la reja trasera, un crucifijo de madera manchado. Lo entregó al padre, quien palideció. Era igual al que una vez él mismo colocó sobre la mortaja de un jovencito cuya familia nunca reclamó el cuerpo hacía 20 años. Esa tarde renuncié. Regresé a casa con la decisión de no volver a pisar un cementerio en la noche. Aún así, cuando cierro los ojos, escucho la grava moviéndose detrás de mí, y a veces, un golpeteo en la pared como si alguien pidiera luz. Aprendí que hay muertos que se levantan no para asustar, sino para reclamar un destello que los guía a donde nunca se les permitió ir. Y entendí que mi oficio no era cavar para los vivos, sino abrir camino a los que aún andan buscando una salida entre las tumbas. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.